Minuto a minuto con el pastor Sergio Guevara. ¿Cómo han estado, queridos amigos y hermanos? Qué gusto verles a través de esos medios electrónicos. Su servidor Sergio Guevara. Hola, soy Remy. Qué gusto estar aquí con ustedes. Y damos gracias a Dios por estos medios electrónicos que hoy en día, cuánta ayuda han hecho para todos nosotros, ¿verdad? Así es, para acercarnos unos a otros. Así es. Y queremos aprovechar esta oportunidad también nosotros para que durante este lunes y martes y toda la semana vamos a tener esas breves cápsulas y sobre todo vamos a tocar un tema muy pertinente para estos momentos. Es cómo podemos tener victoria ante las adversidades de la vida. Y vamos a empezar. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿En alguna ocasión te has encontrado ante la desesperación y te has encontrado como si estuvieras en un túnel sin salida, esperando que algo suceda? ¿O cuántas veces has sentido en tu corazón y en tu propia vida, pues esa pérdida de esperanza, de que ya no hay salida, ya no hay arreglo, ya no hay solución para alguna situación que estás pasando? Así es, y muchas veces esta esperanza la habías puesto sobre todo en un gobierno, en alguna persona o en alguna relación, en algún trabajo. Y seguramente ahorita por esta situación que estamos viviendo, no nada más México, sino a nivel mundial, estamos viendo que estos tendederos en donde habíamos puesto nuestra esperanza son enlazos muy frágiles y por eso necesitamos ponerlo en una base sólida y fuera de nosotros mismos. ¿Y sabes en quién va a ser? En Dios. La Biblia dice que la esperanza es un deseo optimista acompañado de la seguridad de que se va a cumplir. En Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén, es muy cierto, pero también es muy cierto lo que estás mencionando, Remy, porque muchas veces nosotros cometemos un grave error. Y lo leí en un libro y él decía que nosotros como seres humanos cometemos el error garrafal y fatal de depositar nuestra esperanza, como decía Remy, en esos tendederos o cuerdas hiperdelgadas. Por ejemplo, ahorita. Quizás muchos estaban esperando hacer varias cosas en vacaciones, etcétera, y habían quizás ahorrado, pero ¿qué crees? El dinero, como que ahorita, ya no está allí. Algunos ponen su esperanza para seguir adelante en el trabajo. Y hoy en día, Remy, hay muchas personas, y quizás sea tu mismo caso, que ya no tienes trabajo, que ya te avisaron, o a lo mejor te avisaron, algunos ni siquiera les avisaron, pero los mandaron a sus casas y ya no hay sueldo. Y eso es algo muy tremendo. Por eso es muy pertinente ver en dónde estamos poniendo nuestra esperanza. Así es, la esperanza ha de estar puesta en Dios, que no cambia. Por eso es que hay que ver cómo está nuestro corazón, si nos sentimos atrapados, solitarios, ignorados, burlados, sin razón para vivir. Y pensamos que todo esto, incluso hasta nos sentimos hasta abandonados por Dios, Así lejos es. de Dios, como si Dios se hiciera a un lado y está ausente o distante de lo Así que es. estamos sintiendo. Uh-huh. Y estas actitudes, porque muchas veces hasta estamos enojados con Él, Uh-huh. no nos permiten ver la amorosa presencia de Dios. Así es. Ante esta gran pregunta, el corazón se endurece y podríamos expresar, ¿cómo es posible que este Dios de tanto amor permita tanto sufrimiento? Así es. Y yo creo que muchas de esas cosas, en lugar de salir, de ayudarnos a salir adelante, son como barreras, ¿verdad, Remy? Como barreras que están poniendo con un concreto que va poniéndose más y más y más ancho, más ancho. Y entonces, ¿qué sucede? No permite la gracia de Dios. Y sabes, al final de cuentas, esa es una buena pregunta. Y mucha gente ha preguntado eso ahorita, ¿no? ¿Dónde está ese Dios que supuestamente nos ama? ¿Sabes? Dios está obrando. El punto es que a veces confundimos las cosas y a veces nos cuesta realmente entender los caminos de Dios. Así es, en Deuteronomio 32:4 su palabra dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica injusticias, Él es recto y justo. Y muchas veces, ante esta situación, tenemos que recordar muy claramente esto, aunque no lo entiendas. Dios no comete errores. Así es. Tratar de entender a Dios es como seguir la ruta de un barco en alta mar. Es imposible, o sea, si no tienes los aparatos necesarios, no puedes seguir hacia donde fue el barco. Cuando hemos ido de vacaciones, las olas quitan
la huella, porque no hay huella, Claro, ¿verdad? así es. Y tratar de entender a Dios es como si quisiéramos comunicarnos con las hormigas, ¿no? ¿Cómo Claro. le harías? No, pues es sumamente difícil comunicarte con las hormigas, ¿verdad? A menos que sea como lo de la película, ¿verdad? Pero no creo que estés hablando de ello. Ahora, sin embargo, te digo una cosa, para poder comunicarnos con las hormigas, tendríamos que ser hormigas. Y así sucede con Dios. Para poder entender los caminos de Dios, tenemos que estar conectados con Dios. Así es. Dice su palabra también en Romanos 11, del 33 al 36. ¿Qué profundidades o cuánta profundidad son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios? Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? O porque, dice su palabra, porque todas las cosas proceden de Él y existen para Él y por Él. Entonces, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento o que yo sufra tanto? Yo creo que una de las cosas que a veces nos cuesta es precisamente eso. Y a veces pensamos, como decías antes, que Dios como que ya se alejó, como que ya no le importamos, como que ya dijo, bueno, pues ahora verá cómo se la arreglan ya sin mí, ¿no? Sin embargo, déjame decirte algo con todo mi cariño. El amor de Dios y sobre todo su plan de Dios, todo está, como escuchábamos antes en televisión, todo está fríamente calculado. Nada se pierde en la economía de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios va a utilizar el sufrimiento, las adversidades, las circunstancias que tú y yo estamos pasando para su propósito. Y su propósito es perfeccionarnos. Así es, Romanos 5, 3 al 5 dice así. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así que mire, es algo muy importante. Y va la cadenita. Al final de cuentas, todo lo que está haciendo ahí es, la palabra correcta es perfeccionar. Perfeccionar. Estamos en un proceso de cambio. Y estas situaciones que estamos viviendo y que estás viviendo tú ahí en tu casa, con tu familia, si tienes o no tienes trabajo, si de repente dices ya no tenemos que comer, todo eso, tú dices, ¿dónde está Dios? Dios está trabajando. Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando. Y muchas veces, aunque usted ni yo no lo creamos, Dios va a permitir eso. Que tú y yo podamos tocar fondo. Sí. Como dijo el salmista, Él después de estar en el fondo, me sacó de allí y me hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Dios sigue trabajando aún en medio de la pandemia. Y Dios quiere, en primer lugar, el primer propósito, ¿sabes cuál es, Ren? Que le conozcamos. Así es. Si tú no conoces a Jesús, te invitamos a que conozcas a Jesús. Él murió por ti y Él vive y tiene pensamientos de bien para darte futuro y esperanza. A lo largo de estos días vamos a ver de qué manera Dios nos puede dar la victoria en una de las adversidades. Que Dios te bendiga. Un abrazo del corazón. Abrazos, hasta Bye. luego. Bye. Minuto a minuto con el pastor Sergio Guevara.